Ahora sí. Bueno, nuevamente muy bienvenidos a este espacio Unidos por el Coaching. Unidos por el Coaching es un espacio abierto a todo público, gente que esté en búsqueda del desarrollo personal, ¿sí? Pueden ser estudiantes de coaching, público general, emprendedores, mamás, estudiantes. La idea acá es poder llevarse un poquito, ¿no?, de todas estas cosas poderosas, diría yo, que nos van llenando de conocimiento y también que nos va enriqueciendo, ¿no? El hacer del día a día con estos conocimientos. Siempre hay algo para aprender y yo los felicito a cada uno de ustedes por tomar su tiempo y de todo corazón se trata de que este espacio les deje algo lindo. Ese es el deseo que tenemos, ¿sí? Así que ustedes también pueden compartir esto con las personas que conozcan y crean que les interese. Bueno, hoy tenemos un invitado súper especial, muy querido, para mí muy significativo, porque el profesor Diego Marshall es uno de mis formadores de coaching ontológico en la Universidad de Córdoba. Así que fue una alegría muy grande poder recibir la visita de él acá, y una persona tan experimentada con muchísimos conocimientos y muy enfocada en todo lo que es el coaching, el desarrollo personal y en especial todo lo que es las organizaciones y el trabajo en equipo. Les voy a leer un poquito rápidamente sobre el historial. Diego Marshall es director general de la Internacional Asociación de Coaching Soft Skill IACAS en Suiza, y es contador público, profesor universitario de ciencias contables, especialista en gestión de tecnologías e innovación en la Universidad Blas Pascal, coach ontológico profesional en la Universidad de Córdoba, la Facultad de Ciencias Médicas, y también está certificado en la ICC, es magíster en Administración de Empresas, técnico auxiliar y organizacional, especialista en programación neurolingüística, y bueno, actualmente está cursando psicología organizacional y el doctorado en educación en la Universidad de América del Norte. Bueno, también él asiste a gerentes, capital humano, operaciones, administración, finanzas, empresas, a todos estos servicios él está, a todos estos lugares él está brindando estos servicios con esta capacitación que tiene y que lo caracteriza. Así que bueno, ahí le damos el pase al profesor Diego Marshall. Bienvenido, buenas tardes, profesor, y muchas gracias por hoy elegir estar acá y dar una hora de su tiempo. Hola, Vale, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar un domingo por la tarde, ahora cuando está bajando el sol, con ustedes, para charlar un poquito con respecto al coaching y principalmente al coaching de equipos. Vamos a empezar. La idea va a ser la siguiente, si les parece bien. Yo voy a ir comentándoles y en algún momento voy a pedirles que empecemos a interactuar. Ahí sí les voy a pedir que enciendan sus micrófonos. Si no, como dijo Vale, por favor mantengan el micrófono apagado para que no se acople principalmente, ¿sí? Y también al finalizar vamos a trabajar un poquito sobre una herramienta que me pidió Vale, que va a ser disparador también para las charlas que siguen. Así que, sin más preámbulos, voy a compartir pantalla con ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar, como decía Valeria, de equipos de alto rendimiento. Pero para empezar a hablar de equipos de alto rendimiento, primero tenemos que empezar para entender un poco de qué se trata cuando hablamos de equipos, ¿sí? Y a veces hay como, se utiliza la palabra equipo y grupo como si fueran sinónimos, y en realidad no lo son. El grupo, ya vamos a ver que puede ser un equipo o no, pero el equipo no necesariamente tiene todas las mismas características del grupo. Entonces, cuando hablamos de grupos o equipos, tenemos que diferenciar que principalmente los equipos son un fenómeno organizativo. ¿Qué significa?
que nosotros elegimos formar parte de esos equipos y lo hacemos de una manera consciente. ¿Qué significa que hacemos de manera consciente? Que los aportes que estamos haciendo como miembros de ese equipo son conscientes porque queremos estar ahí. Entonces, vamos aprendiendo de los miembros del equipo y vamos desarrollándonos juntos con el equipo. Y existe algo que se llama sinergia. ¿Y qué es esta sinergia? Y algo lo hablábamos en el vivo que habíamos hecho con Vale anteriormente. La sinergia es esta capacidad que tienen los sistemas de autorregularse y de generar aportes de manera que la sumatoria de los miembros es mucho más que la sumatoria individual. Sería algo así como 1 más 1 es mucho más que 2. ¿Sí? Cuando nosotros trabajamos en lo que se llama equipo, la sumatoria individuales hace que nuestros resultados se multipliquen. ¿Sí? En cambio de sumarse, se multiplica. Y esa es una de las principales diferencias. En cambio, cuando hablamos de grupo, hay distintos tipos de grupos en los cuales podemos interactuar o no. Piensen ustedes, por ejemplo, en un grupo de papás, ¿sí? De la escuela. ¿Sí? Pensemos. Hay grupos, nos reunimos porque nos llama la directora, porque nuestro hijo, nuestra hija están organizando la cena de fin de año, ¿sí? O de egreso, lo que fuera. Y algunos padres aportan, otros padres no aportan. Sin embargo, no por eso dejan de ser grupo, ¿sí? Lo que no significa que sean un equipo. Entonces, ¿cuál va a ser la principal diferencia entre un grupo de padres y un equipo de padres en este ejemplo que estamos hablando? Que todos se van a poner la camiseta para trabajar y para que la fiesta salga de la mejor manera posible. ¿Me explico? ¿Sí? Esa es una de las diferencias. O sea, grupo hay muchos, equipos son los menos. ¿Sí? Ahí tiene que haber una actividad consciente de querer colaborar y de saber que mi aporte va a ayudar al resultado, va a sumar al resultado, pero de una manera más exponencial. Pero todos los equipos van formando, no es que de un día para el otro se arma un equipo, sino que el equipo es una construcción. Como decíamos, como el equipo hay una cierta conciencia de formar parte del equipo, el equipo va llevando a través, se va desarrollando en distintas etapas. Y Tuckman, ¿sí? Ustedes ven acá el apellido, Tuckman o Tuckman, es un investigador que desarrolló, un investigador organizacional, que él pudo investigar y se dio cuenta de que existen al menos 4 fases para el desarrollo de un equipo, para que un equipo común se transforme en un equipo de alto desempeño. La primera fase que habla Tuckman es de la etapa de formación de los equipos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a ver, cuando está formando el equipo, es la primera etapa, la primera fase. Estamos todos juntos armando un pequeño emprendimiento. Cada uno de nosotros quiere, recordemos que para que sea equipo tiene que haber una actividad consciente de querer pertenecer a ese equipo, quiere pertenecer a ese equipo, ya sea porque nos contratan, ya sea porque tenemos necesidad de tener algún dinero extra o lo que fuera, queremos pertenecer a ese equipo. Pero no todos nos conocemos de la misma manera. Entonces, por ejemplo, Alfredo me puede conocer de toda la vida, pero me puede conocer tal vez como amigo, ¿sí? Verónica tal vez no me conoce, pero tiene las ganas de pertenecer a este equipo. Viviana a lo mejor me conoce de manera profesional, pero no me conoce cómo sería yo como jefe en ese caso, y así, etcétera. Entonces, en esa etapa de formación es que los miembros del equipo interactúan entre sí de una manera bastante reticente. ¿Qué significa reticente? Y me muestro más o menos como soy, pero no me muestro realmente. Porque tengo miedo que si ya realmente me muestro como soy, los otros se aprovechen de mí o que los otros no les guste algo de alguna actitud o lo que fuera. Entonces, en esa etapa de formación de equipo, en la primera, nos ponemos caretas. Los miembros del equipo se ponen caretas, ¿sí? Entonces, el líder, en ese caso, el líder del equipo, lo que trabaja es en crear esa sinergia que hablábamos anteriormente.
de que los miembros del equipo empiecen a conocerse un poco más y empiecen a evolucionar. Pero ¿qué pasa? Cuando empiezan a evolucionar y empiezan a conocerse un poco más, ¿qué pasa? Nos quitamos las caretas. Y cuando nos empezamos a quitar las caretas, empiezan los roces. ¿Sí? Y en esos roces ya Maxi se empieza a mostrar como es, Celina se empieza a mostrar como es, que a veces no le gusta que le digan de cierta forma las cosas, etcétera, entonces se planta, y así empezamos con los roces. Y esos roces generan lo que se llama la segunda etapa, o la etapa de conflicto, o la etapa de storming, o tormenta. ¿Sí? Empezamos a fricciones. Entonces empezamos a discutir. En esta etapa es donde el líder, en ese caso, lo que tiene que tratar es de que los conflictos se disuelvan. Si los conflictos se empiezan a disolver, nos empezamos a conocer bien, ya empezamos a saber qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, podemos pasar a ponernos de acuerdo de qué manera trabajar. Y cuando nos ponemos de acuerdo, llegamos a la tercera etapa, que es la etapa del norming o etapa de acuerdo en español. ¿Sí? Entonces, en los acuerdos, como su nombre lo dice, nos acordamos nosotros qué cosas están permitidas dentro de ese equipo, qué cosas no están permitidas, de qué manera vamos a avanzar, cuál es el rol de Marisa, cuál es el rol de Vivi, cuál es el rol de cada uno de los demás. Entonces, ya empezamos a trabajar y empezamos a desarrollar el equipo para poder transformarnos en un equipo de alto desempeño, ¿sí? Y llegamos a la etapa que se llama performing o performance en español, ¿sí? Llegamos al alto desempeño. Entonces, cuando estamos ya en el alto desempeño, podemos decir que somos un equipo de alto rendimiento. Ahora les pregunto, y ahora sí pueden encender sus micrófonos, el que quiera aportar, obviamente, ¿sí? Estas etapas son lineales, ¿qué les parece? Pasamos de una etapa a la otra sin problema, podemos retroceder, podemos avanzar, podemos pasar de una etapa sin pasar por la otra, ¿qué les parece? Los escucho, las escucho. Se pueden equivocar, tranquilos, que este es un lugar de... Sí, Celina. ¿Qué tal? Primero quiero pedir disculpas por llegar un poquito tarde. No hay problema. Y después, con respecto a la pregunta, yo creo que se puede, en el proceso de aprendizaje me parece que se puede ir y volver. Es como una negociación continua que hay entre las personas, ¿no? A veces de forma inconsciente, pero que se puede retroceder y a veces esos retrocesos creo que también ayudan a crecer. Bueno, bueno el aporte. Exactamente, ¿sí? Y acá en el chat también lo están comentando, ¿sí? ¿Qué nos dicen? Es dinámico, podemos ir y volver. Exactamente, ¿sí? ¿Por qué? Piensen en esto. Empezamos este emprendimiento que dijimos inicialmente y éramos 10 personas, ¿sí? Pero en algún momento, y nos fuimos consolidando, ¿sí? Y llegamos a realmente conformar un equipo de alto desempeño. Pero llegó un momento que viene a nuestro líder, a nuestro jefe, y le ofrecen un trabajo en otra empresa, donde le pagan muchísimo más. ¿Sí? Entonces dice él, bueno, a ver, está todo muy bien, yo los quiero un montón, pero si este equipo no me lo puede dar, o la empresa no me lo puede dar en este caso, y para mí es un desafío, y bueno, capaz que diga que sí, acepta y se va. Entonces, nos quedamos sin una cabeza. Entonces, ¿qué pasa cuando el equipo se queda sin cabeza? ¿Sí? Se tiene que empezar a autorregular nuevamente y tal vez empieza a retroceder. No sabemos a qué etapa. A lo mejor al forming otra vez, diciendo, a ver, traemos un líder nuevo, alguien viene a la empresa y dice, ponemos un jefe nuevo. O lo que dice, vamos a elegir a alguien de acá adentro para desarrollar. ¿Sí? Pero ¿qué puede pasar? Ponen a alguien de ahí adentro y a lo mejor es una persona que es buena, pero no está tan bien vista y lo cual genera una tormenta, o genera rispideces, o genera conflicto. Entonces fíjense cómo pasamos de alto desempeño al forming, después al norming y después otra vez al conflicto. Y es así,
Porque los equipos son dinámicos, como dijeron ustedes en el chat. Porque los equipos son sistemas. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí con un fin común. Pero un equipo es una clase especial de sistema. Es un sistema abierto y es un sistema conformado por personas. Personas que no son objetos, no son intercambiables y cuando lo cambiamos vamos a lo mejor, como tienen más o menos la misma característica y capaz que el resultado llegue de la misma forma. No, ¿sí? Porque Silvia tiene ciertas características como líder que a lo mejor no las tiene Romina. Entonces, a lo mejor Romina tampoco las quiere tener. Entonces, no es lo mismo poner a Silvia que ponerla a Romina. Entonces, de esta forma, este equipo, este sistema, no se puede, no es lo mismo, no es intercambiable. Entonces, van a ir cambiando las cosas. Entonces, querer entender, y muchas veces pasa en los equipos de trabajo, que decir, pero bueno, si Silvia era la más capacitada, porque Silvia tiene el título de esto, porque Silvia es coach, estudió un montón, sí, pero Silvia a lo mejor no es aceptada por el resto del equipo, ¿sí? Silvia a lo mejor hay que apoyarla en otro sentido, tiene que adquirir nuevas competencias o hay que trabajar con el equipo para que la apoye. Entonces, muchísimo cuidado en esto, principalmente con los líderes, porque muchas veces las organizaciones creen que le están haciendo un favor al equipo, subiendo a alguien o ascendiendo a alguien, cuando en realidad terminan retrocediéndolo porque le hacen bastante daño. Entonces, le hacen daño no solo al equipo, sino también a veces queman lo que se llama los líderes. Personas que estaban muy bien en un puesto, las ponen en otro puesto como líder cuando no tienen las competencias para poder hacerlo todavía. Entonces, por eso cuando se trabaja coaching de equipo, se trabaja también en el desarrollo del liderazgo. No es que es una sola cosa, sino que se trabaja en paralelo en el desarrollo del liderazgo para ver qué necesita esta persona, que la estamos moviendo de un lugar a otro, ¿sí? Para poder adquirir su máximo potencial en el lugar que la estamos queriendo poner. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien. Vamos a continuar entonces. Todo esto yo lo voy a compartir para que lo tengan también ustedes, se lo voy a compartir en un PDF a Vale para que en el caso de que lo quiera lo pueda tener. Pero acá esto es lo que estuvimos conversando recién. En la etapa de formación, los miembros empiezan a trabajar primero como grupo, ¿sí? En este grupo de que, bueno, vamos aportando, pero ahí conociéndonos de a poco. Se empiezan a crear los sentimientos sobre la nueva situación, lo que decíamos, hay una incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos si nos vamos a llevar bien, si no, qué puede aportar cada uno. Hay un foco en lo individual todavía, no un foco en el resultado del equipo, porque como yo todavía no conozco a mis compañeros y no sé hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo dar, y es como que es todo, ¿sí? Medio acotado. Hay cortesía en esta etapa de formación, pero un bajo nivel de implicación. Nos llevamos bien, pero hasta ahí, ¿sí? Como decíamos, luego aparece lo que es la etapa de conflicto y acá es donde se empiezan a formar los subgrupos, ¿sí? Porque nos empezamos a mostrar tal cual somos. Se pone en tela de juicio la autoridad del líder y la competencia de los otros miembros, ¿sí? La verdad que Ale no era tan buena en la organización como decía que era. Entonces, no sé si puedo confiar en ella. Y empezamos, ¿sí? Con los malos entendidos, con las suspicacias, etc. Empezamos con la competencia, ¿sí? Para ver quién está más cerca del jefe. A lo mejor de una manera inconsciente, no es que necesariamente pase de una manera consciente, pero es así, está demostrado, esto que hizo Tagman, tomó muchas empresas y las fue estudiando durante varios tiempos, entonces pudo crear este patrón de comportamiento de estas 4 etapas. Entonces, decíamos que en esta etapa de tormenta la atmósfera es tensa y los miembros del equipo sienten ese dolor del cambio, ¿sí? Que ya se empiezan a conocer y tienen que empezar a interactuar de una manera más fluida. Entonces, el líder es el catalizador de las emociones. Y acá quiero compartir con ustedes un pequeño video para mostrar de qué se trata esto de la etapa del conflicto.
Bien. ¿Qué observaron acá? ¿Qué observaron? Bueno, yo observé de todo, porque en un principio que estaban separados, después se juntan y como que tenían mucha presión. Pero después también observé que el pajarito más grande, no sé, me dio la impresión que era el jefe y que en un momento los alinea y después los suelta. Y bueno, hasta ahí, pero después me dejó desconcertada que el pajarito quedó sin plumas. ¿Qué observó el resto? Que no, perdón, buenas tardes. Sí. Hola Diego, querida. El pajarito más grande lo suelta cuando cae, pero había algunos integrantes de ese grupo que intentaban que cayera. Algunas otras caritas estaban en dudas y al caer quedan todos desnudos, expuestos. Interesante. ¿Qué más? Si tuvieran que empezar desde el principio, que el accionar de unos pocos integrantes del grupo puede afectar a los demás. Interesante, sí. ¿Cómo era el principio? ¿Cómo estaba el principio? ¿Quién estaba al principio? Pueden escribir en el chat si no se animan a hablar. Bueno, al principio, hola Diego, buenas Hola, noches, ¿cómo Silvi. estás? Tanto tiempo. Bueno, al principio estaba solo un pajarito descansando, aparecía en la cara, daba como que estaba cansado, ¿sí? Y de pronto se le acerca a alguien y no tenía buen feeling con ese otro. Y después cuando se le empezaron a acercar los otros, fue en aumento toda su emocionalidad negativa. Y de pronto cuando lo ve al pajarito más grande, ¿sí? O sea, no entiende cómo es la cuestión, o sea, no sé, para mí yo interpreté como que no entendía la situación. Y después cuando se les posa en el medio y los lleva hacia abajo, ¿sí? Lo que querían era sacarlo. Entonces, pero como decía ahí Viviana, habían algunos que tenían unas caras asustadas, otros eran también la cara de dudosos, ¿sí? Pero se vieron... Perdón. Mis hermanas se iban. Entonces, y al último fue, o sea, deliberadamente entre los que estaban al medio, que estaban más amontonados, son los que querían sacarlo, los que estaban a la orilla estaban asustados, ¿sí? Yeah. Y bueno, y al sacarlo, de pronto, o sea, yo creo que los que estaban asustados se dieron cuenta que si en ese momento caía el pajarito, volaban todos al diablo, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que interpreté yo. Bien. ¿Y esto, de qué manera se asemeja en lo que puede llegar a pasar en un equipo de trabajo? ¿Qué les parece? Buenas noches. Buenas noches, Maxi. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Yo lo que noté es rebeldía, y primero incomodidad, después la rebeldía, ¿no? De querer incomodar al líder, o pasar esa negatividad al líder. Bueno, nos juntó a todos, y después, bueno, esta rebeldía de picarle los dedos para que caiga, y cuando se dieron cuenta que caían ellos, y el líder era el que estaba más cerquita del suelo, caía prácticamente parado. Dijeron, bueno, acá perdemos nosotros. Creo que eso pasa un poco también en el ámbito laboral, cuando uno le incomoda. Por ejemplo, yo traigo algo particular cuando pusieron a un compañero de jefe y nos incomodó su liderazgo, porque por ahí algunos decían, no, lo merezco yo, y eso por ahí se genera una situación de incomodidad en el equipo, y al final terminamos perdiendo todos porque por ahí el reto va para el general, y por ahí el líder es el que en realidad termina siguiendo con su cargo, ¿no?
después los que estamos bajo el líder terminamos siendo lo que pagamos las consecuencias. Eso por ahí es mi visión. Muy interesante. Fíjense en esto, que en realidad cuando empezamos, cuando empieza la secuencia, es como que hay una sola persona, no existe un equipo, ¿sí? Sino que está solo y empiezan a sumarse. Es como la construcción, la etapa de formación del equipo de trabajo, ¿sí? Empezamos a formarse. Y esto que decía Silvia, y bueno, a veces no estaba muy cómodo porque se le empezaron a sumar y la verdad que mucho no me gustaba, pero bueno, llegó un momento como que se estabilizaron y viene uno más, uno distinto, que alguno de ustedes interpretó que es el líder, podría llegar a ser, ¿sí? Pero es uno distinto. Y cuando ese distinto se suma, ya, no, ahora que estamos incómodos entre nosotros, pero somos todos más o menos iguales. Este otro es distinto. Entonces, hay que boicotear al distinto, ¿sí? Y empiezan, si ya había un conflicto que no se había solucionado, porque el conflicto entre ellos ya estaba anteriormente, este otro vino como decir, bueno, ahora el conflicto es contra él, vamos contra esa persona. Lo que pasa es que, volvemos a esto, en un equipo de trabajo, cuando estamos todos relacionándonos, cuando vamos contra uno, es lo que dice Maxi, estamos yendo contra el equipo, ¿sí? Porque tarde o temprano el boomerang nos vuelve. Entonces, en este caso, esto de picotear a esta persona, lo que hizo es que al final terminaran todos desnudos, ¿sí? Y eso muchas veces pasa en los equipos de trabajo. Entonces, para eso, el coaching de equipos es muy importante y muy potente. ¿Porque qué hace? Empieza a demostrar estas actitudes que son disfuncionales al equipo, ¿sí? Mostrar esto. ¿Qué pasa si siguen picoteando al líder, por ejemplo? ¿Sí? ¿Quién va a terminar herido? ¿Quién va a terminar desnudo? ¿Sí? Bien, ahí alguien había levantado la mano. Sí, Verónica. Verónica. Vero, ¿querés prender el micrófono? Hola, ¿cómo están? Somos No. dos. Ah, bien. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Bien. Algo que quería aportar era, que por ahí como que no lo escuché, como para agregar, es la tranquilidad que tenía el primer pajarito cuando estaba solo en el principio, en la formación del grupo, y algo que se rescata en cuanto al aguante de sostener al equipo, al líder, que es quien soporta la presión para poder después distribuir la información, las actividades y demás, en el momento que estaba soportando la soga y a todo su equipo ahí arriba. Perfecto. Está bueno el comentario y esto de decir que también el líder, digamos, en este caso, es el timón, ¿sí? Es el que maneja, y también lo decía un poco Maxi en este caso, a ver, el líder es el que está, ¿sí? Entonces, si el líder está fuerte y nosotros como coaches lo acompañamos, desde el coaching lo acompañamos, seguramente si el líder actúa bien, el equipo va a estar bien, ¿sí? Muchas veces lo que pasa es que, en este caso sí, el líder seguía sosteniendo, pero a veces los líderes se olvidan de sostener y ahí es donde tenemos que apuntalarlos en este caso. Gracias. Bien, seguimos entonces. Entonces, luego, si pasamos de la etapa del conflicto, les decía que pasamos a la etapa de norma o la etapa de acuerdos, donde el conflicto se superó y los miembros confían nuevamente en el método, ¿sí? Entonces, esta es la forma de trabajar acá y nos sentimos bien trabajando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que estábamos viendo, tal vez después de que todos hayamos quedado desnudos, empiezan a confiar un poco más en el líder, ¿sí? Y mostrarse tal cual son y empiezan a trabajar de una manera distinta. Fenomenología porque no lo sabemos, pero bueno. Los individuos aceptan y reconocen el valor añadido de sus aportaciones individuales, se desarrollan normas y patrones de conducta internos y son patentes el desarrollo de un espíritu común y las metas compartidas. De esa forma, el equipo va evolucionando y se transforma en un equipo de alto rendimiento. Acá es cuando realmente estamos trabajando en equipo. Anteriormente estábamos en evolución, pero no dejaba de ser un grupo.
Cuando llegamos a la etapa de rendimiento es cuando realmente, por lo menos en coaching de equipos, hablamos de un equipo de alto rendimiento. Bien. Perdón. Un equipo de alto rendimiento es flexible, reorganiza su estructura en función de las tareas y problemas, existe una cohesión que alcanza el punto más alto y el compromiso con los objetivos es compartido. Hay deseo de pertenecer al grupo, las personas tienen la camiseta puesta, ¿sí? Quieren pertenecer, aportan sus ideas, ¿sí? Si bien hay discusiones, no significa que no se pueda discutir, pero se discute para crecer, no se discute por cualquier cosa, ¿no? Como en las etapas anteriores. Y algo muy importante, los equipos de alto rendimiento celebran los éxitos, ¿sí? Cada paso que damos lo celebramos porque es importante, porque quiere decir que estamos evolucionando en nuestro ser equipo. Vamos a ver cómo trabaja un equipo de alto desempeño. Últimos 90 días del año y alcance. Inicia la operación Trampa de Turistas. Esa sí es buena. Sí, me gusta. Es uno de sus mejores planes, señor. Son un montón de lambiscones. Así es, señor. Absolutamente. A sus puestos. Fase 1. Ve. ¡Ay, no! ¿Qué he hecho? Así. Muerde el cebo. ¿Qué pasó? ¿Está muerto? Fase 2. ¡Ya! Tendré que darle el beso de la vida. ¡Rico! ¡Rico! ¡Reversa! ¡Acelera! ¡Música! ¡Alto! ¡Vuelvan! ¿Qué es todo este escándalo rock and rollero? ¿Está muerta? ¡No! ¡Uy! ¡Rufianes! No, señor. Informe de daños. Solo 2 pasajeros nos hacen falta, Skipper. Esa cifra es aceptable. Buen aterrizaje. ¿Quién dice que los pingüinos no vuelan? ¡Hey! ¡Pingüiniños! ¿Hay motivo para celebrar? ¿No están viendo el avión? Lo repararemos. ¿En serio? ¿Cómo lo van a reparar? Con sudor, saliva y mucha cinta adhesiva. Estaremos operando, siento que 3 a 9 meses. ¿139 meses? No, que siento que de 3 a 9. Kowalski, tenemos que usar este percance a nuestro favor. ¿Y de dónde sacaste ese cálculo? Quiero que reconfigures el diseño. Sí. Empieza a reconfigurar. ¿Cómo calculas eso? Tú, niño bonito, tú y tus amigos caben en una letrina y busquen agua. Un segundo. ¿Quién te nombró el rey del avionazo? ¿Disculpa? Bien. Tú estarás a cargo. Tú repara el avión. ¿Quién te da la autoridad para ponerme a cargo? Ok, yo seguiré a cargo. Sí, exacto. Tú seguirás a cargo. Y tú y tus amigos hippies no nos atosiguen. Correcto, mundo. Porque así lo decido Te yo. felicito. Sí, ¿y qué crees? Esta discusión no ha terminado. Mamíferos avanzados, quédense aquí. Podríamos necesitar sus cortezas frontales y pulgares opuestos. Phil, te voy a dar unos reglazos en las manos, chimpancé. Bien. ¿Qué observaron acá, en este equipo de pingüinos? ¿Qué hicieron bien? Yo observé que estaban como sincronizados y lograron algo que se habían propuesto.
Exactamente. ¿Sí? Había una división de tareas. Sí, perdón. Perdón, Rodrigo, recién no me presenté. Hicieron un trabajo en equipo, cada uno su parte, y el plan se llevó a la final con éxito. Correcto. Fíjense que cada uno sabía lo que tenía que hacer, ¿sí? Y si bien había ciertas discusiones, pero discusiones con respecto a temas prácticos de cómo hacer las cosas, y nada más que eso. Ese es un equipo de alto desempeño, ¿sí? Si bien a mí me gustan mucho los dibujitos animados, por eso se los paso así, ¿sí? Pero piensen ustedes en sus equipos, y cuando piensen en sus equipos, la otra vez lo charlamos con Vale también, uno piensa en equipo y dice, a ver, ay, pienso en la empresa, pero no todos trabajamos en empresas, ¿sí? A ver, ¿y qué más es un equipo? Vuelvo al concepto de equipo. Es un conjunto de personas que se interrelacionan y trabajan con un fin común. Ustedes trabajan en equipo, pueden tener equipos de alto desempeño en las organizaciones, en ONG, en la familia, Carla, exactamente, ¿sí? Entonces, equipo hay en todos lados. No todos los equipos son de alto desempeño, es verdad. Entonces, a partir de ahora empiecen a distinguir cuál es el desempeño del equipo o de los equipos a los cuales pertenecen. ¿En qué etapa están los equipos a los cuales pertenecen? ¿Sí? ¿Tuvieron alguna vez en el alto desempeño? ¿Dónde están ahora? ¿Sí? ¿Qué necesitan hacer para pasar a lo mejor de una etapa de conflicto a una etapa de normativa? Entonces, todas estas cosas son indicios de saber cuál es la etapa que sigue y de cuál es la forma de transformarse. Continuamos. Bien. Sí, profesor. Sí. Ahí yo había leído en el chat que pusieron organización y que todos son importantes. Correcto. Yo tenía una pregunta porque, no sé si es acorde ahora, pero esto de que para lograr que se arme un equipo, eso lleva tiempo, ¿no es cierto? Es un proceso, porque pienso yo que ellos, por ejemplo, en esta última animación, ellos se conocían, ya tenían como, no sé, un entrenamiento, había como una conexión de cada uno a su paso en su momento, bueno, el respeto, que también, ¿no?, hace que el equipo permanezca. ¿Y qué pasa cuando en un equipo de trabajo a veces cambian a uno de los integrantes y entra uno nuevo, se tiene que integrar? Es como volver de nuevo, digamos, a reconectarse o a conocerse para volver a tener esa sintonía o esa sinergia entre ellos. Correcto. Fíjense, y esto es lo que decíamos anteriormente, en estas etapas que tienen todos los equipos, desde la formación, la tormenta, el acuerdo y el alto desempeño, los equipos como sistema van y vienen en esas etapas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque son seres vivos. El equipo es un ser vivo que está conformado por otros seres vivos a la vez. Entonces, cuando hay algún cambio dentro del equipo, se pueden empezar a transformar. Entonces, lo importante es, primero, el liderazgo, ¿sí? La persona que está a la cabeza de cómo genera es que la adaptación de ese cambio, cuando aparece ese cambio que estás diciendo, Vale, ¿sí? ¿Qué competencias tiene ese líder para hacer sentir cómodo a la persona que ingresa, pero sin que pierda la identidad el equipo que ya está consolidado? ¿Sí? Entonces, importantísimo eso, y importantísimo, en este caso, la concepción esto de trabajar, a ver, si no tienes la competencia como líder, de trabajar desde el coaching para generar esa competencia, ¿sí? ¿Qué conversaciones se tienen que abrir para eso? Sí, Vivi. Me gustó mucho cuando aparece en la pantalla que el líder es el que trae serenidad en un momento donde se pone álgida la cosa, ¿no? En el diálogo entre el líder de los pingüinos, y me gustó mucho, y el león. Fíjate qué horizontalidad mantuvo ese líder cuando le da la posta. Bueno, seguí vos, que te sigo, y se lo dice certeramente. El león devuelve la posta al pingüino. Me gustó mucho esa horizontalidad de ese líder que mantuvo tranquilo al equipo. No importaba, digamos, no había una competencia individual ahí, sino que lo importante era la finalidad.
Correcto, el objetivo, exactamente. Exacto. Bien. Bueno, ¿algo más que quieran hasta acá? ¿Algún aporte? ¿Algo? Ahí en el chat leí un par de cosas. La función fundamental del líder, saber dar directivas. Bien, ok. Sí, yo quería preguntar, profe, esta era una inquietud que ya tenía hace rato, con respecto a una familia, por ejemplo. Ahí, ¿qué aporte nos podría decir sobre, porque la familia en realidad yo no lo había visto antes, pero sí es un equipo y estamos constantemente todos los días, tenemos que estar, digamos, como cumpliendo responsabilidades, integrándonos, distintas situaciones que pueden pasar en casa, para que, bueno, por ejemplo, el orden resulte. Ahí, ¿cómo sería? Porque ahí hay dos roles, bueno, o está mamá o está papá, bueno, eso es lo común que uno ve, ¿no? Pero, A ver, el rol vamos a hablar del liderazgo como rol y no lo vamos a personificar, ¿sí? Vamos a hablar de el liderazgo es un rol. Alguien asume el rol de líder, pero es una persona, pero el liderazgo puede ser compartido, ¿sí? En el caso de una familia, y en una empresa también puede pasar, ¿sí? En el caso de una familia, el liderazgo es compartido entre el papá y la mamá, ¿sí? Inicialmente lo compartimos los dos porque alguien tiene que poner las directivas de cómo se tiene que desarrollar esta familia. Pero fíjense que a medida que la familia van creciendo los componentes, los miembros de la familia, el liderazgo también como que se va desparramando, ¿sí? Los hijos mayores empiezan también a tomar cierto liderazgo dentro de la familia, ¿sí? Entonces, fíjense en esto que decíamos, ¿no? Los equipos son seres vivos, ahí lo vemos, son seres vivos que van evolucionando, que van creciendo, van mutando, van cambiando. En una familia se ve así, patente. No es lo mismo una familia con dos hijos chicos que una familia con chicos adolescentes, donde los chicos adolescentes ya empiezan a tomar ciertos roles de liderazgo. A un hijo adolescente, a lo mejor al principio uno le dice, a ver, tenés que ir a la escuela, tenés que hacer esto, pero ya después el chico va solo, te trae las cosas solo, se va generando ese autoliderazgo y van cambiando, van mutando y a lo mejor el rol que tenía antes el padre o la madre de llevarlos a la escuela, de organizarle la tarea, lo que fuera, ya lo asumen el mismo. Y así va cambiando. Y si pensamos en una familia todavía con adultos mayores e hijos más grandes, fíjense que los hijos más grandes capaz que a veces asumen mayor liderazgo o protagonismo que lo que tienen los padres, ¿sí? Entonces, lo importante es esto, a ver, no tratemos de personificar, el líder es la persona que está, el líder es un rol, ¿sí? Es un rol, es quien asume ciertas responsabilidades para llevar a cabo, ¿sí? Y esto también queda de manifiesto en las organizaciones. Muchas veces se confunde el rol del líder con el rol del jefe. Son cosas totalmente diferentes, ¿sí? Podemos tener jefes que no son líderes y líderes que no son jefes. En un equipo de trabajo hay personas que son tan influyentes que sin ser jefes hacen que el equipo trabaje bien. Y hay personas que son jefes y no logran que una persona levante un objeto, ¿sí? Entonces, el liderazgo es un rol, no lo personifiquen, sino que es una capacidad, una competencia. Y como toda competencia, puede ser desarrollada. Porque otra de las preguntas que hacemos es, ¿un líder nace o se hace? Las dos formas. Hay líderes que nacen, hay personas que tienen un liderazgo innato, pero hay otras personas que adquieren competencias de liderazgo, ¿sí? Entonces, se pueden trabajar de las dos formas. Lo importante es que estas personas que no tienen ese rol como innato, desde las organizaciones o desde los líderes de más arriba, se apoyen en el desarrollo de esas habilidades de liderazgo. Porque si no, estamos quemando a los líderes. ¿Sí? Bien, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Bien? Perfecto. Sí. Seguimos entonces. Sí.
Bueno, entonces, ¿para qué sirve el coaching de equipos? Bien, el coaching de equipos, en pocas palabras, lo que posibilita es que un equipo con resultados mediocres o resultados comunes se desarrolle o se transforme en un equipo de alto rendimiento, ¿sí? Que pueda transitar todas estas etapas y puedan lograr ese rendimiento sostenido. Porque otra de las preguntas que también me hacen es, ¿un equipo de alto rendimiento es siempre de alto rendimiento? Después de lo que estuvimos conversando hasta acá, diciendo que el equipo es un organismo vivo que muta. ¿Qué les parece? No, dice ahí Rodrigo Ibero. ¿Sí? No, no pueden, o sea, tenemos que trabajar continuamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cosas que van mutando, cosas que van cambiando, y recordemos esto del sistema. Pensemos en un equipo de fútbol, ¿sí? A lo mejor el equipo salió primero en la liga, ¿sí? O salió el equipo campeón del mundo, ¿sí? Ahora, que hayamos salido una vez campeón del mundo y que seamos un equipo de alto rendimiento en ese momento, no nos garantiza que vamos a seguir siendo los campeones del mundo siempre. Entonces, vamos a tener que trabajar para seguir manteniendo ese alto rendimiento sostenido, ¿sí? Porque va a haber cosas que nos van a afectar. Pensemos en el equipo de fútbol, a ver, cambian los miembros del equipo, porque venden un jugador, lo llevan a otro lugar o lo que fuera, y ese equipo ya no es el mismo. Entonces, es lógico pensar que tal vez no tenga el mismo rendimiento. O a lo mejor somos un equipo de fútbol que tenemos, cuando empezamos la temporada, teníamos un montón de sponsors. De un momento para el otro se nos bajan los sponsors. Entonces todo lo que podíamos hacer, entrenar, ir a jugar a buenas canchas, etcétera, ahora ya no lo tenemos, ¿sí? Porque somos sistemas que estamos también relacionados con otros sistemas. Entonces, si hay algo que cambia en un sistema de afuera, ¿sí? También nos va a afectar a nosotros. Esto que le pasa a los sponsors también nos cambia a nosotros. La pregunta es, pero si, ¿qué tiene que ver el sponsor si estamos jugando entre nosotros? Ah, sí, bien, pero él es el que pone la plata. Entonces, si él pone la plata, bueno, y no hay plata suficiente, no te puedo llevar a entrenar a otro lugar. Entonces, importantísimo entender que no somos seres aislados y el equipo no es un ser aislado que trabajando en conjunto vamos a tener siempre los mismos resultados. Un ejemplo importante a nivel deportivo de un excelente líder es Marcelo Gallardo en River, que a pesar de pasar los años y de cambiar jugadores y cambiar estrategias de juego, se mantiene en el nivel más alto del fútbol nacional y es respetado y siempre está en un rendimiento a nivel top. Claro, pero ¿qué pasa? Está bueno el ejemplo. Para que él logre eso, obviamente que tiene que estar trabajando continuamente. No es que, a ver, lo hice una vez, ya está, y ahora me cruzo de brazos porque ya lo logré. Entonces, importantísimo esto que estamos diciendo. A ver, para mantener estos resultados de alto desempeño, tenemos que trabajar todos los días, ¿sí? Y interrelacionarnos también con otros sistemas, en este caso. Sí, incluso ha tenido bajo rendimiento y luego ha ido a rendimientos altos, porque no siempre ha ganado, hay veces que ha perdido, pero sigue ahí, y a pesar de cambiar los elementos del equipo, siempre está en formación y en un nivel superlativo. Correcto. Bien, sigamos entonces. Cuando trabajamos, y esto ya es puntualmente, eso solamente como dato, cuando trabajamos en coaching de equipos, existen 6 fases o 6 etapas. ¿Sí? Si ustedes ven que van del 0 al 5, el 0 sería la primera etapa. Cuando nos llaman como coaches para trabajar en un equipo de trabajo, empezamos siempre con la etapa de alianza, ¿sí? Donde el patrocinador, la persona que nos contrata, nos dice, a ver, yo lo que quiero lograr es que este equipo se transforme en un equipo de alto desempeño. ¿Bien? Perfecto, entonces en esa etapa de alianza nosotros hacemos la primera aproximación al equipo y hacemos un sondeo en función de lo que estamos escuchando, y nada más que eso. En la segunda etapa, o en la número 1, para ustedes acá, hacemos un diagnóstico de situación. Hacemos test, vemos si efectivamente la percepción que está teniendo ese patrocinador que nos contrató a nosotros es la real, ¿sí? Porque a veces nos llaman, por ejemplo,
en una empresa de recursos humanos y nos dicen, a ver, necesito mejorar al equipo de venta. ¿Sí? Bien, ¿y qué percepción tenés? Y no sé, no están vendiendo bien. Bien. No estar vendiendo bien es muy genérico. ¿Sí? Entonces, ¿qué querés lograr? Que vendan más. Bien, entonces para que vendan más tenemos que saber qué está limitándolo para vender más. Entonces, yo te digo que sí, en principio, pero después del diagnóstico voy a saber concretamente qué es lo que está afectando a ese rendimiento del equipo. Entonces, hacemos el diagnóstico a través de test, a través de entrevistas, y podemos pasar a la etapa siguiente, que es la etapa de propuesta, donde le decimos, ¿sabes qué? Bueno, todo esto, lo que vos me pediste, en realidad el tema es que están desmotivados porque les faltan ciertos implementos, entonces hay que trabajar sobre la motivación, etc. Y esto nos va a llevar tanta cantidad de meses. ¿Cuánto es la intervención en promedio de un coaching de equipos? Va entre 4 y 12 meses y va a depender también del tema que haya que coachear o que haya que desarrollar y de la cantidad de los miembros del equipo. No es lo mismo coachear a un equipo de 20 personas que a un equipo de 5. ¿Sí? Entonces, por eso también, en general, las fases llevan entre 4 y 12 meses. Hacemos la propuesta, entonces le decimos, a ver, vos nos decías que me contrataste para mejorar la venta. Bien, la venta se mejora si mejoramos, en este caso, la motivación. ¿Sí? Entonces, esta es mi propuesta de trabajo. 4 meses. ¿Te cierra? Sí, me cierra. Perfecto, avanzamos. Y ahí empezamos con las sesiones, empezamos con las dinámicas, empezamos con jornada outdoor, distintas herramientas que tiene la capacitación puntual de coaching de equipos. ¿Sí? Entonces, en ese desarrollo vamos viendo la evolución del equipo y la transformación del equipo para que logremos el resultado que estamos buscando y la transformación en un equipo de alto desempeño. De manera que en la etapa número 5, o el número 5, la etapa número 6, ¿sí? Podemos evaluar puntualmente qué pasó con ese equipo y si logró el alto desempeño. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros hacemos el test, vamos a ver acá. Cuando hacemos el test al inicio, cuando hacemos este diagnóstico, vamos a determinar dónde está hoy el equipo de trabajo. En función de esto, tenemos 4 cuadrantes que son bastante diferentes uno de otros. Y vamos a dividirlo con 2 variables para estudiar el equipo. Uno tiene que ver con la positividad, o es lo mismo que la motivación cuando hablamos de positividad, ¿sí? El grado de motivación del equipo, y el otro con la productividad, con los resultados que aporta. Entonces vamos a tener equipos con alta motivación y alta productividad, vamos a tener equipos con baja productividad y alta positividad, vamos a tener equipos con baja positividad y alta productividad, etc. ¿Sí? ¿Y qué características tienen estos equipos? Por ejemplo, un equipo que tiene una baja productividad y una alta positividad son esos equipos donde, ay, es re lindo ir a trabajar. Me encanta ir a trabajar acá. ¿Sí? ¿Y qué hace? Nada. La verdad que no hacemos casi nada, pero la pasamos re bien, ¿eh? La verdad que hay una buena onda entre nosotros terrible. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? No nos pagan para eso. No nos pagan solamente para ir a divertirnos. ¿Sí? Nos pagan para dar resultados. Entonces, este equipo obviamente no es un equipo de alto rendimiento. ¿Sí? Por otro lado, podemos tener un equipo con alta positividad y alta productividad. Acá fíjense que tenemos las 2 variables altas. ¿Sí? Entonces, no solamente está bueno ir a trabajar, la pasamos bien, sino que encima entregamos buenos resultados. Entonces somos muy productivos. Este es un equipo de alto desempeño. ¿Sí? Este es el equipo que toda empresa, toda familia quiere ser. ¿Sí? Un equipo de alto desempeño. Un equipo con baja positividad y baja productividad es lo peor que te puede pasar. ¿Sí? Porque, primero, no das el resultado y encima es un infierno trabajar en ese lugar. ¿Sí? Es donde todo el mundo se pelea, el jefe es un desastre, no existe liderazgo. ¿Sí? Entonces, es un lugar donde hay una altísima rotación de personal, porque la gente no ve la hora de conseguir otro trabajo e irse, porque el clima organizacional es malísimo, es terrible. ¿Sí?
Y el otro es un ambiente donde hay bajísima positividad o baja motivación y alta productividad. En estos lugares no se trabaja en equipo en general, sino que se trabajan de manera individual y son puestos realmente técnicos en general, ¿sí? Pensemos en algunos lugares de laboratorios, etcétera, donde realmente no necesito trabajar con otra persona y hago lo que tengo que hacer y listo, y no tengo demasiada relación. Entonces, no hay buena onda, pero tampoco me importa porque como que hago mi trabajo ya está. A ver, estos son los casos extremos, ¿sí? No todos los equipos de trabajo están en los extremos. A veces están más tirando para la baja productividad, a veces tirando más para la baja motivación. Entonces, a través de nuestra intervención determinamos dónde están y tratamos de llevarlo al cuadrante superior derecho. ¿Sí? Superior derecho, ¿sí? Para transformarlo en esto que decimos que es el equipo de alto desempeño. Les pregunto, en función de lo que estamos viendo ahora, ya sea que estén trabajando en un equipo ahora, en una organización, o si no están trabajando en una organización, piensen en su familia. Hoy, ¿sí? ¿Más cerca de qué cuadrante están? ¿Sí? Ya sea por equipo de trabajo, por familia, en un club, en donde estén. ¿Pueden determinar en qué cuadrante o en qué cuadrante están más cerca? ¿Sí? Si pueden determinarlo, no es necesario que me lo digan, pero si pueden determinarlo, ya saben por dónde empezar a cambiar o qué tienen que empezar a cambiar. ¿Sí? Bien. Bien, sí, está súper claro. Ahí. Lo lindo que se van a poder llevar todo ese material, las personas que están ahora presentes. Totalmente. Bien, seguimos. Y cuando trabajamos en coaching de equipos, entonces decimos, a ver, estamos en un equipo de bajo desempeño y que encima tiene una baja motivación. Entonces, ¿qué podemos trabajar? Y podemos trabajar distintas dimensiones. 4 dimensiones son las más grandes y las más genéricas. Primero, la visión del equipo, ¿sí? Entender a dónde quiere llegar ese equipo de trabajo. Muchas veces los equipos comunes no entienden bien a dónde quieren llegar, porque el líder tampoco sabe a dónde quiere llegar. Entonces, como coaches, lo que vamos a tratar es de determinar la visión, ¿sí? O el punto de partida hacia dónde queremos llegar. Por otro lado, también dentro del coaching de equipos podemos empezar a trabajar sobre los objetivos del equipo. Muchas veces no trabajamos bien porque no tenemos en claro qué tenemos que hacer, ¿sí? Hacemos siempre lo mismo, porque así se viene haciendo. Hay ese año que se hace así. Pero bueno, como volvemos a esto, los equipos van mutando, las tareas van cambiando, las organizaciones cambian, nuestros clientes cambian, entonces hacer siempre lo mismo no nos garantiza el éxito. Entonces, hay que mutar los objetivos y hay que ver si tenemos en claro dónde queremos llegar. Por el otro lado, también podemos trabajar sobre la personalidad y cultura del equipo, ¿sí? Entender qué nos hace equipos, entender quiénes somos como equipos, qué aporta cada uno de nosotros como equipo. Trabajar el liderazgo del equipo y recuerden, no necesariamente hablamos de ser un líder, sino de compartir las claves del liderazgo. Y por otro lado, también podemos trabajar el funcionamiento. ¿Cómo nos comunicamos? ¿De qué manera nos decimos las cosas? ¿Qué necesitamos para reforzar nuestros aprendizajes? Son todas cosas que trabajamos desde el coaching de equipos. Y quiero ir un pasito más. Patrick Lencioni, también otro consultor empresarial, dice que todo equipo que no trabaja de una manera funcional no va a poder transformarse en un equipo de alto desempeño hasta que no logre sanar 5 disfunciones de esos equipos. Y él le da una forma de pirámide, y ya les voy a explicar por qué. ¿Sí? Cuando hablamos de disfunción, ¿sí? Decimos, cuando algo funciona es porque lo hace bien.
Cuando hablamos de disfunción, hablamos de algo que no está funcionando como tiene que funcionar. ¿Sí? Entonces, en estas disfunciones, ¿sí? La primera gran disfunción de los equipos de trabajo, y es la que está en la base de la pirámide, que es la ausencia de confianza. Si en un equipo no hay confianza, todo lo demás no va a existir. Y cuando hablamos de confianza, es esto de poder realmente hablar de las cosas que son importantes, ¿sí? Y poder saber que si yo no estoy en algún momento porque necesito hacer otra cosa, estoy enfermo, lo que fuera, el resto de mi equipo va a seguir realizando las tareas y me va, y no solamente eso, sino que me va a aportar y me va a soportar cuando yo esté mal. Y lo mismo tiene que saber el resto del equipo de mí, ¿sí? Que más allá de ser un compañero, pueden contar conmigo para lo que necesiten, ¿sí? Y que van a poder decirme las cosas, aunque a mí no me guste, ¿sí? Que yo no lo voy a tomar mal, ¿sí? Que lo voy a tomar para crecer. Y eso es la confianza. Entonces, cuando no hay esa confianza, cuando hay falta de confianza, todas las demás disfunciones empiezan a crecer, ¿sí? Entonces, trabajamos primero, desde el coaching de equipo, en generar confianza, ¿sí? ¿De qué manera? Ahí hablan de la comunicación. Sí, la comunicación es esencial, ¿sí? Recordemos que somos seres comunicacionales. Los equipos de trabajo, a ver, si estamos al lado y no nos comunicamos, nunca vamos a tener confianza, ¿sí? Pero la confianza es una herramienta. En este caso, no es una disfunción. Es una herramienta que vamos a utilizar para generar la confianza. Entonces, abrir conversaciones, que desde el coaching somos expertos en eso, abrir conversaciones para que realmente cada uno de nosotros pueda mostrarse tal cual es para poder desarrollar el equipo. La segunda disfunción que dice Patrick Lencioni es el temor al conflicto, ¿sí? Hay personas o hay equipos de trabajo donde no se habla porque el conflicto está mal, ¿sí? No, ¿por qué? Vamos a discutir, y a mí la verdad es que no me gusta discutir, no. A ver, discutir por discutir, obviamente que está mal, pero discutir para lograr un acuerdo, para poder progresar, es lo que hace que un equipo mediocre se transforme en un equipo de alto desempeño. Entonces, se abren los espacios conversacionales, ¿para qué? Para que discutamos y resolvamos los problemas que tenemos pendientes. Pero eso no puede pasar si no existe confianza. Porque si yo a Romina no le puedo decir lo que realmente me molesta de algún trabajo que hizo ella, y seguramente no vamos a poder hablar. Entonces no vamos a lograr nunca resolver el conflicto que existe. No hay confianza, no se resuelven los conflictos. Entonces fíjense cómo esta pirámide va subiendo, ¿sí? La otra disfunción, luego de la ausencia de confianza, del temor al conflicto, es la falta de compromiso. Y claro, a ver, si yo no tengo confianza en hablar con Silvia por temor a lo que Silvia me puede llegar a decir y discutir, y evidentemente, ¿para qué voy a seguir trabajando y haciendo cosas si al final no voy a tener ningún resultado? Entonces, ni me comprometo con la tarea, hago hasta ahí, ¿sí? Si ellos hacen hasta ahí, bueno, yo también hago hasta ahí. Entonces, cuando viene mi jefe y me dice, che, pero terminaste, no, mi horario es de las 6 de la tarde, perdón, ya está. ¿Pero por qué? Bueno, porque el otro también. A ver, fíjate, Maxi se fue a las 6. Entonces, ¿por qué no le preguntas a Maxi? ¿Por qué no le decías a Maxi que haga las cosas? ¿Sí? Y así empezamos en esa escalada, fíjense, ¿no? Entonces, decimos, el primer gran problema es la ausencia de confianza. La ausencia de confianza genera temor al conflicto. El temor de conflicto genera falta de compromiso. La falta de compromiso genera evasión de responsabilidades, ¿sí? Ah, no, lo que pasa es que eso no me tocaba a mí. No, eso le tocaba a Ramón. ¿Sí? No me lo pidan a mí. A ver, porque ¿te acordás que en la reunión habíamos dicho que alguien lo tenía que hacer? Bueno, yo creí que lo hacía Ramón, que no me tocaba a mí. Entonces, ausencia de confianza,
temor al conflicto, genera falta de compromiso, y falta de compromiso genera una evasión de responsabilidades. Y al haber evasión de responsabilidades, obviamente que pasamos a la última gran disfunción, que es la falta de atención a resultados. O sea, no logramos los resultados que nos habíamos propuesto. ¿Sí? Entonces, fíjense la importancia esta de la generación de la confianza en los equipos de trabajo. ¿Sí? Qué tan importante es generar confianza, que podamos hablar, que podamos comunicarnos para poder seguir avanzando y disolver todas esas disfunciones en los equipos de trabajo. Entonces, concluyendo esto, ¿cómo funciona entonces un equipo cohesionado o un equipo de alto desempeño? Los miembros confían unos en otros. Participan en conflictos por ideas sin filtrarlos. Se comprometen con decisiones y planes de acción. Se responsabilizan mutuamente por el cumplimiento de esos planes y se centran en el logro de resultados colectivos. ¿Sí? No es que el resultado es mío, el resultado es de todos. Por eso somos un equipo. Bien, antes de pasar a esto, quiero compartirles algo y regalárselo, ¿vale? Te lo voy a pasar a vos también para que todos los que están escuchando y están participando lo puedan ver. Algo que... Dame un segundo que lo voy a abrir acá. Porque voy a decir, bueno, pero ¿cómo sé que más o menos estoy o en qué instancia está mi equipo, que está mi familia, para ver si es un equipo de alto desempeño o no es? Bien, les voy a compartir un autodiagnóstico de equipo, ¿sí? Con esto, si los miembros de la familia, los miembros del equipo de trabajo, lo que sea, lo quieren hacer, les va a dar una idea a ustedes dónde están parados o dónde están paradas para empezar a accionar y empezar a trabajar en la mejora continua de sus equipos. Se los voy a mostrar más rápidamente para que lo vean. Este cuestionario, ¿sí? Fíjense, es muy cortito, tiene 20 preguntas nada más, ¿sí? Y cada miembro del equipo tiene que contestar las preguntas, tienen que valorar del 1 al 4, donde 1 es nunca y 4 es siempre, cada una de estas afirmaciones que ustedes ven acá. Por ejemplo, hay un líder aceptado por todos, ¿sí? Si en el equipo de ustedes hay un líder aceptado por todos, siempre o algunas veces o lo que sea, lo van poniendo acá. Y luego aquí abajo tienen la explicación de cómo sumar, ¿sí? Entonces, fíjense que si suman de 60 hasta 80, están trabajando en un equipo de alto desempeño, ¿sí? Entonces, a ver, es un test que es muy simple, a nosotros nos sirve, a los coaches de equipos nos sirve para una primera visión y luego tenemos que hacer otros tipos de intervenciones y otros test que son un poco más complicados, pero para una persona que recién se mete en el mundo del coaching de equipos o el mundo del liderazgo, etcétera, les puede servir como puntapié para entender un poquito más de lo que estamos hablando. Así que vale, te lo voy a compartir para que se lo mandes también, ¿sí? A las personas que están viendo. Sí, está buenísimo, me encantó. Bien, y ahora, para terminar también, ¿sí? Quiero compartir con ustedes algo que se llama la rueda del liderazgo, ¿sí? Porque estuvimos hablando hasta acá de equipos y hablamos de liderazgo y este rol del líder, ¿sí? Y cuando hablamos del líder, recuerden, no lo personificamos, estamos viendo, a ver, cuáles son las cualidades de un buen líder. Entonces, para los que vienen del lado del coaching, a lo mejor escucharon hablar de la rueda de la vida, ¿sí? Esta es la rueda del liderazgo. ¿Y qué evaluamos en la rueda del liderazgo y cómo se trabaja la rueda del liderazgo? Lo voy a compartir con ustedes. La rueda del liderazgo, acá hay un error de ortografía, donde lo saqué, decisiones, primero con C, después con S, pero les va a servir lo mismo. Rueda de liderazgo tiene, en este caso, 8 segmentos para poder evaluar,
¿sí? Para evaluar su liderazgo. ¿Dónde están hoy parados, dónde están hoy paradas ustedes como líderes? Para evaluar la planificación estratégica. ¿Qué es la planificación estratégica? Tiene que ver a dónde quieren llegar, qué tan claro tienen, ¿sí? en sus planes, en función de dónde quieren llegar, qué tan claro tienen sus planes, ¿sí? Y se evalúa del 0 al 10, donde el 0 es ausencia total de planificación, ¿sí? Donde voy como tonto haciendo cosas, pero sin una planificación real, y donde 10 es la planificación total, donde tengo bien esquematizado cómo hacer las cosas. Fíjense que tienen todos los puntitos y tienen los números, ¿sí? Entonces, mientras más afuera estén, ¿sí? Digamos, más redonda va a ser su rueda en este caso. Lo mismo con las habilidades de comunicación, ¿sí? ¿Qué tan desarrolladas tienen sus habilidades de comunicación? ¿Qué tan bien se expresan? ¿Qué tan bien se conectan con los demás? ¿Qué tan bien se conectan con ustedes mismos en las expresiones y en la comunicación? La visión, ¿sí? ¿Qué tan claro tienen a dónde quieren llegar? ¿Sí? Si yo les preguntara hoy, ¿cuál es la visión? ¿Cómo te ves de acá a 5 años? ¿Sí? ¿Qué tan claro lo tienen? Si lo tienen muy claro, más tirando a 10, su puntito va a estar más cerca, más hacia afuera. Si no lo tienen demasiado claro, su punto va a estar más hacia adentro, ¿sí? Luego tienen el trabajo en equipo. Entonces, ¿qué dice? Después te leo, Ale, ahí te contestamos. Trabajo en equipo, ¿sí? El trabajo en equipo. ¿Cómo están trabajando hoy en equipo? Están trabajando, a ver, si están trabajando solos o solas, por una cuestión de que, bueno, son ustedes solos en la organización o lo que fuera, y bueno, tal vez el trabajo en equipo puntee bajo o ranquee bajo, ¿sí? Pero si están trabajando en organizaciones o están trabajando o lo piensan hacer esta rueda de liderazgo en su familia, piensen cómo están trabajando en familia, en este caso, ¿sí? Están trabajando más en soledad y están tomando las decisiones ustedes solos, se cargan todos ustedes, la familia arriba, al hombro, o están trabajando compartiendo roles, compartiendo ideas, etcétera, entonces van a ir más hacia afuera. Lo que es asumir riesgos, ¿sí? ¿Estoy en mi zona de confort o estoy haciendo cosas distintas, pensando en el futuro? Toma de decisiones. ¿Soy decidido? O sea, ¿evalúo las cosas y después avanzo o siempre me quedo en la evaluación y nunca me muevo donde estoy? ¿Sí? O me muevo a veces, o estoy hasta ahí nomás, ¿sí? Entonces, evalúen eso. Centrarse en el cliente, en este caso, esto es si trabajan en organizaciones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, me centro realmente en el cliente, en el que me aporta valor, en el que me va a comprar mi producto, o no, o solamente me centro en mi idea y yo creo que mi idea es la única, y si el cliente me lo quiere comprar está bien, y si no me lo quiere comprar, no me importa, ¿sí? Entonces, eso también. Y el liderar con el ejemplo. Cuando asumo el rol de liderazgo, ¿sí? ¿Es haz lo que yo digo pero no lo que yo hago? ¿De qué manera estoy asumiendo ese rol? ¿Sí? ¿Y cómo se lee después? Ustedes hacen un puntito y con ese puntito, cada puntito en cada uno de los segmentos los van juntando, los van uniendo. Y van a ver qué figura les queda armada. Obviamente que esta rueda, y para que una rueda pueda girar y que pueda avanzar, tiene que ser lo más redonda posible. Si en alguno de estos segmentos ustedes ven que están bastante más achatados que en otro, posiblemente sea en el segmento que ustedes deberían empezar a trabajar como líderes. ¿Sí? Autoliderazgo, esto es autoliderazgo. ¿Sí? Entonces, es un puntapié inicial que nos da el coaching, en este caso, para trabajar en nuestras competencias a desarrollar. Bien, me pasé bastante, perdón, Vale, pero me parece... Súper completo, con todas estas dinámicas. Este ejercicio me pareció genial poder hacerlo. Fíjense, este es un ejemplo, ¿sí? En este ejemplo de la rueda de liderazgo, si ustedes ven, esta persona que yo me inventé, tiene menos desarrollado el trabajo en equipo y la asunción de riesgos en general. Entonces, obviamente que esta rueda
si tuviéramos que empezar a trabajar desde un proceso de coaching, trabajaríamos desde ahí. Pero, como todo tiene un carácter sistémico, vuelvo a repetir esto, posiblemente trabajando desde el trabajo en equipo, trabajando desde la asunción de riesgos, se vaya también acomodando el resto de los segmentos. ¿Sí? Porque no es que, a ver, si yo trabajo solamente en el trabajo de equipo, todo el resto no se mueve. No, recuerden que todos somos seres humanos que vamos cambiando. ¿Sí? Entonces vamos mutando y vamos adquiriendo nuevas competencias a medida que vamos aprendiendo. Entonces esta rueda se va expandiendo también. Bien. Siempre la pregunta del coach. Cerrando esto, les quiero preguntar, ¿qué se llevan de esta presentación, de esta pequeña clase de 1 hora y 26 minutos? Lo pueden escribir en el chat, pueden prender sus micrófonos, los escucho, las escucho. Profe, permiso. Sí. Te quiero agradecer y cada vez me doy más cuenta, como licenciada en comunicación, qué importante es la escucha atenta a los pares, a los líderes y viceversa, y muchas gracias por hacerme comprender esto de que el liderazgo es dinámico. Gracias, Vivi. Pero, Rodrigo, no sé si... Sí, gracias. Algo importante que aprendí es a diferenciar entre un equipo y un grupo de trabajo y a clasificar a cada eslabón del grupo con las tareas específicas que suman individualmente a la proyección y al nivel de alto rendimiento que puede obtener el grupo. Muchas gracias, muy claro, muy bueno. Gracias, gracias. Bien. A mí, yo que había comentado, ya que estamos con la misma pantalla, el micrófono, también me pareció genial varias cosas, y esto de lo último de la encuesta, que nosotros estamos con el celo, así que mucho no vemos, pero ya, bueno, si lo pasan, genial. Y la ruedita esta del liderazgo, nosotros no somos coach ni nada, tenemos un equipo de trabajo, cada uno, digamos, laboral, por decir así, una empresa cada uno, y nos parece muy interesante, por ejemplo, lo de la ruedita esta final. Está bueno porque te pone como en una visión, digamos, de una sola vez, un montón de cosas que tenés que prestar atención, digamos. Está bueno en ese sentido, porque uno por ahí se centra en ciertas cosas, pero al tener esto todo en un mismo plano, por decir así, te ayuda muchísimo a la autoevaluación y poder ver justamente esto de a qué prestar más atención y cómo poder, abordar para resolverlo. Correcto, Gracias. exactamente. Esa es la idea, desde una manera, digamos, de una manera gráfica y visual que puedan tener un impacto importante sin necesidad de estar con preguntas, escribiendo, etcétera, etcétera. Sirve un montón. Profe, sigue Silvia Navas. Sí, Silvia. Y después Reinaldo. Bien. Muchas gracias. Me gustaron mucho los conceptos. Desde el que somos qué es un equipo y qué no lo es, que si bien yo trabajo en equipo y nosotros tenemos una rueda del negocio, pero esta rueda del liderazgo me gustó porque es lo que hace a cada uno es líder de su propia vida, y también está bueno el analizarse y el saber qué herramientas nos están faltando para tener una mejor comunicación. ¿Sí? Así que estuvo muy lindo, y en la encuesta esa que para saber en dónde estamos, ¿sí? También está bueno para saber dónde estamos para partir y a dónde queremos llegar. O sea, también me refrescaste mucho la cuestión de la visión, que también en mi negocio también lo dicen, ¿sí? Que tenemos que saber a dónde estamos y a dónde queremos llegar, el para qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Así que muy bien, muchas gracias, todo estuvo muy lindo. Gracias, Silvia. ¿Reinaldo?
Bueno, yo quiero darte las gracias y darle las gracias a Valeria por la oportunidad. Me parece magnífico lo que estás planteando, el señalamiento que realizaste en función a los tiempos del abordaje con que se va a trabajar el coaching. En este caso, el coaching de equipo me pareció interesante, ¿no? Hablaste de un tiempo de 4 meses y un poco más en función de lo que se vea. Me pareció bastante útil la propuesta de lo que utilizamos en la rueda de la vida, el esquema de rueda de la vida, que lo hayan adaptado por la forma como lo estás trabajando, como la rueda de liderazgo. También me parece algo innovador y que puede ser útil, sobre todo para diagnosticarse, en este caso, para tener una idea clara de cómo se está manejando el liderazgo, bien sea dentro de una organización e incluso para uno mismo. Me parece fundamental la forma como lo has abordado y creo que si este tipo de contenido ayuda a las personas, a nosotros los que estamos dentro del mundo del asesoramiento y del mundo del coaching. En este caso, yo creo que el coaching de equipo es bastante desarrollado en diferentes ambientes. Incluso como tú lo estás planteando, el equipo, la familia es un equipo, ese grupo primario que llamamos familia es un equipo, y ese equipo, si se le da el foco oportuno, podemos verlo desde una perspectiva totalmente distinta. Entonces, también estoy a la espera de lo que vas a mandar del cuestionario, que me parece que también es útil para observarnos nosotros mismos como autorreflexión. Gracias Valeria y gracias. Gracias Reinaldo, muchísimas gracias. Bien, quiero también, pues estamos ya cerrando, quiero compartir con ustedes solamente, perdón que lo saqué, para ir cerrando. Si quieren, ahí tienen mi número de contacto para seguirme en las redes, etcétera. En lo que lo puedo aportar siempre, Vale lo sabe, y los exalumnos míos de la universidad también lo saben, de que para mí es importante desarrollar la profesión. Y para desarrollar la profesión, creo que hay que co-construir también e investigar sobre esto. Así que les dejo mi contacto para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Antes que se vayan, nos vamos a sacar una fotito. Bueno, primero, profe, agradecerte enormemente la gentileza, tu tiempo y todo tu profesionalismo que volcaste acá con estas dinámicas, todo lo que fueron los videos y bueno, todo este material que se van a llevar. Así que agradecida, muy agradecida por eso, te aprecio mucho y admiro todo lo que haces, todo lo que lograste, esta especialidad, ¿no? Qué lindo, la verdad que es admirable cuando la persona está apasionada haciendo algo y fluye, ¿sabes? Un montón, profe, gracias. Un abrazo a la distancia, profe. Gracias a vos por la invitación. Bueno, nos vamos a sacar una fotito, 2. Una, ustedes posen como quieran, y la otra va a haber una consigna. ¿Ya? Listo. Y la otra, así con la manito arriba y con el dedito pulgar, hacen así como para sonreír. Listo. No sé si me gustó, pero bueno. Muchísimas gracias. Bueno, la grabación va a quedar, la vamos a editar y la vamos a subir en YouTube. Como yo los tengo casi a todos ustedes en mi WhatsApp, así que les voy a compartir el enlace para que puedan ver y bueno, tomar más conocimiento de esto, profundizarlo, lo pueden compartir. Así que bueno, muchísimas gracias por el aguante. Nos vemos el próximo mes. Estaremos el último domingo del mes de noviembre. Y también tenemos un invitado sorpresa que ya después te lo vamos a contar. Gracias a todos. Gracias por todo. Gracias Diego. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias por todo. Chao, Celina. Chao. Muy bueno. Gracias. Gracias.